Ok, ya vieron cuál es el tema que vamos a llevar en esta mañana, la apnea del sueño. Y bueno, desde ya están invitados también ustedes a comentar a través de nuestro WhatsApp, ¿verdad? Hacer cualquier consulta. Les quiero comentar que me acompaña el doctor Ramón Eduardo Barrera, él es otorrinolaringólogo y qué gusto que nos esté Mucho gusto. acompañando en esta mañana, doctor, bienvenido. Gracias. Bienvenido. Muy bien, hablemos un poco acerca de esta apnea del sueño. Estábamos viendo en la nota que esa obstrucción, ¿verdad? Al respirar y que generalmente, decía la nota, ocurre cuando también las personas están dormidas boca arriba y esto, pero hay muchas causas más que pueden hacer que esto suceda. Exacto. Es que en realidad la apnea del sueño es un periodo de tiempo que se da durante el paciente está dormido, ya sea un niño o un adulto, y son periodos en el cual él no respira. Él no respira. Generalmente es dado por una obstrucción de la vía aérea superior, a nivel de nariz, a nivel de garganta, a nivel de faringe e incluso a nivel de laringe, ¿verdad? Entonces, este periodo en el cual él no respira se conoce como apnea del sueño, aunque también hay periodos más cortos, con menos características, que las conocemos como hipoapneas. Hablemos de a quiénes les puede ocurrir esto, doctor, porque también, bueno, la nota mencionaba las posiciones al dormir, pero ¿esto es necesariamente así o es porque hay algún padecimiento interno? Lo que pasa es de que la apnea del sueño es una enfermedad que puede darse por diferentes tipos de causas. Todo lo que cause obstrucción de la vía aérea superior puede producirnos apnea del sueño. Algún tipo de obstrucción a nivel de la nariz, una desviación del tabique nasal, proceso inflamatorio de los cornetes a nivel nasal, en los niños las adenoides, que es sumamente frecuente, amígdalas grandes, el paladar y úvula bastante elongados o largos que obstruyen la cavidad oral, el déficit de la lengua que genera que se va hacia posterior, alteraciones anatómicas como es la mandíbula retraída, aumento del peso por el aumento de la grasa a nivel faríngeo, la postura del paciente a dormir, el reflujo gastroesofágico. Entonces hay una gran cantidad de causas que pueden causarnos la apnea. Por eso es que es importante lograr identificar qué es lo que está sucediendo para poder llegar a un tratamiento adecuado. A mí me parece un tema que a veces nosotros solo escuchamos la apnea del sueño, pero realmente es de mucho cuidado, porque incluso antes de entrar al aire consultábamos con el doctor todo lo que le puede causar y momentos incluso a los que a cualquiera le puede suceder. No necesariamente todas las noches yo padezco de eso, sino que algún descuido, el haber comido demasiado Claro. también, las bebidas alcohólicas también pueden ocasionar esta apnea del sueño. Hay algunas otras también que sean como en el día a día que uno por algún descuido pueda cometer. Pues mira, más que todo el consumo de bebidas alcohólicas, el tabaquismo, el consumo de alimentos altos en grasa. ¿Por qué? Por el aumento de peso principalmente, pero más que todo por el reflujo gastroesofágico, que puede llegar a un reflujo faringolaringio y esto producir un estado inflamatorio de la faringe y la laringe que nos pueden causar algún grado de obstrucción durante la noche. ¿Puedo fallecer si padezco de apnea del sueño? Lo que sucede es que la apnea del sueño puede llevar a muchos padecimientos que pueden llevar a una complicación de un paciente. Por ejemplo, pueden causar que el paciente sea hipertenso, el paciente puede desarrollar cardiopatías debido a esos cuadros apnéicos e incluso puede haber algún tipo de obstrucción tan severo o una depresión tan severa que puede complicar al paciente bastante. ¿Cómo me doy cuenta que padezco de apnea del sueño? ¿Cuáles son esos síntomas, por decirlo así? Ok, en realidad la apnea del sueño se identifica en base a dos cosas. Uno, generalmente el paciente consulta porque la persona que vive con él o duerme con él le ha comentado que durante la noche él ronca mucho, se despierta continuamente, hace movimientos bruscos durante la noche. Eso es lo normal que llegue el paciente, pero también se da cuenta la propia persona porque esta persona se levanta cansada. Es una persona pasa cansado todo el día, tiene tendencia al sueño, aumentan de peso. ¿Por qué? Porque el paciente, al levantarse cansado y querer realizar su diario vivir, ellos necesitan energía y la forma en que ellos lo obtienen es sobrealimentándose. Entonces este paciente siempre tiene hambre, siempre está cansado, tiene
bajo rendimiento intelectual, entonces eso nos lleva a consultar. Qué difícil, ¿verdad? Porque incluso pudiese causar un paro cardiorrespiratorio. Claro, así es. Ok, ¿con quién debo de tratar yo la apnea del sueño? Pues la apnea del sueño necesita un tratamiento multidisciplinario, no solo es del otorrinolaringólogo, sino que también aquí intervienen todas las especialidades médicas que sean necesarias. Por ejemplo, en el caso de los niños tiene que ser visto primero por un pediatra y este tiene que tener la acuciosidad de poder enviarlo donde el otorrino o donde quien le parezca, ¿verdad? Tiene que ser visto también en el caso de pacientes obesos, por endocrinólogos, médicos nutricionistas, en el caso de pacientes con una alteración a nivel de la vía aérea superior, por la especialidad de nosotros, el otorrinolaringólogo, en pacientes con alguna alteración mandibular, ya sea esto visto por cirugía plástica o por cirujano maxilofacial, e incluso también algunas especialidades odontológicas, como es la ortodoncia funcional, ¿verdad? Porque a veces se puede corregir con colocación de férulas. Wow. Una vez se me ha detectado la apnea del sueño, ¿cuál sería ese procedimiento a tratar? Bueno, primero hay que hacer estudios, hay que hacer una polisomnografía, si no estamos totalmente identificada la patología. ¿Cómo se Eso llama es lo el ideal. estudio? Polisomnografía. ¿De qué trata este estudio? La polisomnografía es el estudio que se realiza en el paciente mientras está dormido. Ese puede ser ya sea en un consultorio, en un área de un doctor, o puede ser en su casa, va a depender de los parámetros que queramos tomar. Ese es el que vemos que coloca. Exactamente. Okay. Entonces, en ese estudio lo que vemos es el estado eléctrico del cerebro, vemos los movimientos corporales, vemos el flujo de aire del paciente, vemos la frecuencia respiratoria, vemos la captación de oxígeno y vemos la frecuencia cardíaca del paciente. Entonces, todos estos parámetros nos van a llevar a poder identificar si hay o no hay apnea del sueño y más aún identificar cada cuánto esta apnea del sueño se está dando y cuánto es el tiempo de duración de ella. Ok, hay pacientes que puedan tener como algún tipo de reacción alérgica a ciertos alimentos y causen esta apnea del sueño. Generalmente no, porque acordémonos, la alergia es un evento que si él lo consume en ese momento, en los primeros tiempos, en los primeros minutos se da esa alergia. Claro, no, a menos que el paciente pues llegue, come y se duerme inmediatamente, ¿verdad? Pero va a ser algo que lo va a despertar, no es así, tanto así, ¿verdad? Sí puede que el consumo de algún tipo de alimentos pueda causar algún proceso inflamatorio y ese pueda ayudar, pero es agudo, es en ese momento, ¿verdad? Es en ese momento. Y la apnea del sueño en sí tiene un diagnóstico recurrente, no es que lo presentó este día, al día siguiente no, y a los días lo vuelve a presentar. No, Okay. ¿verdad? Es algo que se presenta continuamente. Usted mencionaba también, doctor, sobre las amígdalas, Okay. la inflamación de estas. ¿Estas pueden dar como parte de la inflamación el síntoma de la apnea del sueño? Claro, por supuesto. Es que toda causa que obstruya la vía aérea superior, la nariz, la boca, la garganta, la faringe y la laringe, pueden causar apnea del sueño. En los niños es frecuente la apnea del sueño. ¿Por qué? Por las adenoides grandes. Y esto es muy importante identificarlo, porque los papás tienden a creer que el niño ronque es normal. Y eso no es normal, el niño no debe de roncar, ¿verdad? Pero como a veces creemos que es una tendencia familiar, no es que el papá ronca, no es que la mamá ronca, es que el hermano mayor ronca. Es decir, que igual una persona que ronca no es tampoco como lo correcto. Es que el ronquido no es bueno, Okay. El ronquido no es bueno, ¿verdad? O sea, la respiración y la ventilación debe ser nasal, no oral. Entonces, el roncar quiere decir que la respiración nasal no se está dando adecuadamente, no está llevando a las características del aire para poder hacer el intercambio de oxígeno. Entonces, por eso echa mano de la cavidad oral, pero no debe roncar. Por eso es que hay muchas personas con obesidad, ¿verdad?, que tienden a roncar. Totalmente. Uno, por la obesidad, y ese es un ciclo, porque el paciente, por ser obeso, ronca. Al roncar, se amanece cansado. Al estar cansado y quiere seguir su diario, toda la cotidianidad de él, lo que hacen es alimentarse más para tener más energía. Entonces ese ciclo se tiene que romper y ese es donde entra el médico nutricionista, donde entra un internista, donde entra todas las especialidades para poder determinar esa cuestión. Igual la obesidad lo vemos en niños también. Sí. En niños es bastante por eso. También vemos al niño que es un niño
con sobrepeso, un niño con ojeras, un niño cansado, un niño con déficit de atención, un niño con bajo rendimiento escolar, y a veces los papás tienden a culpar al niño. Y en realidad, mientras duerme, no logran ese descanso profundo y por lo tanto no van a poder rendir al día siguiente. Increíble, ¿verdad? Todo por la apnea del sueño, claro, que lo podemos como descubrir. Imagínense, muchas veces dejamos de lado todos esos tipos de síntomas que ahorita el doctor nos mencionó, y qué importante también es cuidar de nuestra salud. Me llama mucho la atención que mencionaba sobre los ronquidos. A veces escuchamos a la gente roncar y solo nos ocasiona una risa, ¿verdad? Y claro, puede ser algo bien complicado lo que su cuerpo esté pasando. Si usted quiere también hacer una cita con el otorrinolaringólogo, lo puede hacer con el doctor Ramón Eduardo Barrera. Se encuentra acá con nosotros. Les comparto también algunos de los contactos. Él está en la clínica en Hospital de Especialidades Médicas, Hospital Climesa, ¿verdad? Sí, en 2 lugares. Ese es aquí en San Salvador y Hospital Climesa en Santa Ana. Ok, ¿número telefónico también? Ahí está el 7459-4837. Ok, en pantalla les aparece también para que ustedes ahí obtengan mayor información. Doctor, muchísimas gracias, claro, por hablarnos un poquito sobre este tema que es bastante amplio. Bueno, gracias a ustedes. Vamos a continuar con más de Hola El Salvador.